La Iglesia Central Visión de Dios presenta su programa semanal, La Célula al Aire, donde estaremos compartiendo el amor de Cristo a través de una palabra que edifique su vida, impactando la ciudad de Las Vegas desde la comodidad de nuestro hogar a su hogar. Comuníquese con nosotros al 702-742-2001, donde le informaremos la dirección de un hogar que tiene sus puertas abiertas para recibirle y así compartir juntos de la poderosa palabra de Dios. Deje sus pedidos de oración o vea la transmisión en vivo del estudio en la página de Facebook La Célula al Aire. Y comenzamos con la clase de hoy con el maestro Edwin Nova. Amén. Dios bendiga nuevamente a los hermanos, amén, que están con nosotros. Aleluya. Nos gozamos, estamos, amén, en victoria. ¿Cuántos creen que estamos en victoria? Amén. Estamos en victoria. Con Cristo, hermano, siempre hay victoria. Dios siga bendiciendo a los amigos y hermanos que nos siguen en el internet, amén, en Facebook, en Gloria a Dios, en Ustream, etcétera, y también a los radio oyentes que nos escuchan. Tenemos la bendición de por segunda vez ya salir al aire, llevando, amén, esta enseñanza bíblica de la palabra. Y qué lindo porque le hemos puesto La Célula al Aire, ¿verdad? Qué nombre tan bonito. Y verdad queremos decirle a los hermanos que nos oyen, amén, y a los amigos, verdad, que traemos, no estamos acá enseñando ni doctrina ni cosas de hombres, sino la palabra de Dios. Estamos estudiando una secuencia de estudios bíblicos y vamos a entrar hoy a la palabra, amén, en nuestra lección que se llama el pacto a través de los sacrificios. Aleluya, Dios es un Dios de pacto, amén. Él ha hecho pacto desde el principio con la humanidad y aleluya, a través de Cristo, ¿verdad? También hizo un pacto nuevo y luego vamos a ver cómo, ¿verdad?, se manifestaban esos sacrificios en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar del pacto a través de los sacrificios. Esperamos que este estudio sea de bendición para ustedes, tanto los que están acá, amén, en la célula como en el internet y también a los radio oyentes. Que Dios siga bendiciendo a Radio La Voz, ¿verdad? También 90.9 en gran manera por la oportunidad tan linda de poder salir al aire. El pasaje bíblico de esta noche está en Hebreos capítulo 10. Si usted trajo su Biblia, amén, versos del 1 al 18. Gloria a Dios, ahí vamos a estar considerando estos versos, amén, y como, verdad, pues lo hacemos. Tenemos a nuestra hermana Renata que nos ayuda con la lectura. Son 18 versos, así que ténganme paciencia, gloria a Dios, y vamos a ser bendecidos a través, amén, de esta lección tan preciosa. Hermana Renata, con ustedes. Amén, Dios le bendiga. La palabra de Dios dice así en Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. ¿Cuántos se gozan por esta preciosa escritura en Hebreos capítulo 10? Y vamos a hablar de los sacrificios, ya que mire cómo empieza este capítulo diciendo, ¿verdad?, que la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Gloria a Dios. En otras palabras, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento era lo que se llama sombra de las cosas venideras o de lo que había de venir. Y entendemos, ¿verdad?, según el Nuevo Testamento, que ese era Cristo. Amén. En Cristo se cumplió la ley. Aleluya, dicen amén. Cuando yo les pregunte amén, digan lo que están en el aire. Sabe que todo sacrificio era sombra. Entonces vamos a estudiar 5 clases de sacrificio en esta noche que se hacían, amén, en el Antiguo Testamento. Gracias a Dios, como dice acá Cristo, ¿verdad? Ofreció una vez y para siempre, amén, un sacrificio por los pecados de la humanidad. Aleluya. Entonces la gente venía, pecaba, ofrecía sacrificios, ¿verdad?, pero después volvía a pecar otra vez, porque no todo el mundo tenía el Espíritu Santo, el cual nos ayuda para no pecar. La Biblia dice que cuando usted acepta a Cristo, usted viene a ser nueva criatura, ¿verdad que sí? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué?, nuevas. Y por lo tanto, amén, nos ha dado una nueva naturaleza, gloria al nombre de Jesús, ¿verdad?, la cual nos va Jesús a través del Espíritu y de la palabra de Dios renovando, transformando, regenerando, hasta que podemos decir, wow, ya no soy el mismo, ya no soy la misma, soy nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nicodemo en el capítulo 3 de Juan no entendía esto y decía, ¿cómo puedo yo siendo viejo, ¿verdad?, meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer de nuevo? Pero Cristo le dijo, no, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y estos sacrificios cubrían los pecados del pueblo, amén, pero no era el remedio, amén, eterno para el pecado. Sin embargo, Jesús, amén, vino a ser el remedio. Y la semana pasada hablamos del Cordero Pascual, Jesús como ese Cordero, y ahora vamos a hablar, amén, de cómo todos estos sacrificios representaban una sombra de Jesús, amén, y del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice que aún los sacerdotes entraban todos los años y todos los días a hacer sacrificio, y tenían que presentar sacrificio primero por ellos mismos, para poder ser hallados, amén, aceptos delante de Dios. Y esta lección pues cubre mucho material y no tenemos el tiempo, ¿verdad? Pero quiero decirles algo, el sacerdote entraba al lugar santísimo, era el único que podía entrar, lo amarraban con una cuerda de la cintura, llevaba campanillas o campanas en el borde de su vestido, porque si el sacerdote era encontrado falto delante de Jehová, moría instantáneamente. Y con la cuerda, cuando ya no se oía las campanitas sonar, empezaban a jalar la cuerda, porque nadie podía entrar en el lugar santísimo. Pero qué lindo es saber que nos habla la palabra, ¿verdad? Y el mismo libro de Hebreos lo dice, que ahora podemos, dice, acérquense, ¿qué?, confiadamente al altar, para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. O sea que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando entregó su espíritu, dice la palabra, que el velo del templo se rajó en dos. Amén, dándonos libre y amplia entrada a la presencia del Padre, ¿a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué lindo que Jesús aquí en Hebreos dice que Él mismo dijo, he aquí vengo para hacer tu voluntad. La gente muchas veces dice, a Jesús lo mataron los romanos, no, fueron los judíos que lo crucificaron. Cristo dijo, de cierto digo que yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. O sea que Él se dio como ofrenda, pero al mismo tiempo Él era también el sumo sacerdote que estaba ofreciendo, amén, esa ofrenda. Y vamos a entrar a los diferentes sacrificios y para eso pues vamos a considerar, amén, el libro de Levítico.
porque el libro de Levíticos es el libro donde se han grabado todos, ¿verdad?, los sacrificios. Dios le dijo al pueblo, a Moisés, que escribiera esto, cómo el pueblo tenía que ejercer estos sacrificios, cómo ofrecerlos, amén, en un orden bien, aleluya, perfecto, amén, bien hecho para que fuesen aceptos delante de la presencia de Dios. Aleluya. Y el primer sacrificio es la ofrenda quemada. Y está en Levítico capítulo 1, no vamos a leer todo el capítulo. Si usted que nos escucha, amén, en el internet o en la radio, tiene el tiempo, lea Levítico 1 cuando pueda en su casa, amén. Una ofrenda quemada significaba originalmente subir. Usted sabe que el humo que hace, ¿para dónde? Para arriba, ¿verdad que sí? El humo sube, significaba subir. Pues era subida al altar también para ser ofrecida. Esta ofrenda quemada se menciona más que todos los demás sacrificios por ser el principal de todos y el que más se ofrecía. La mayoría de las veces el sacrificio consistía en un becerro macho, pero en ciertos casos se aceptaban tórtolas o palominos. El orden era el siguiente: el ofrendante ponía su mano sobre la cabeza del animal. Y ese rito significaba que el pecado o la culpabilidad se estaba traspasando del pecador o del ofrendante a esa víctima, a ese macho cabrío, amén, a ese becerro, para no morir el que pecó, sino la víctima iba a ser sacrificada en vez, amén, del pecador. Y sabe que la Biblia nos enseña que Cristo es nuestro sustituto, amén. Cristo llevó nuestra culpa, amigo que me escuchas, Cristo llevó tu culpa, tu pecado en la cruz del Calvario, para que tú y yo no moramos eternamente. Dice que después de poner la cabeza, lo mataba en el lado norte del altar ante el Señor. Lo cortaba en pedazos, lavaba luego, dice, los intestinos y las piernas con agua. El sacerdote oficiante rociaba después la sangre alrededor del altar y hacía arder todo el cuerpo del animal sacrificado sobre el altar. O sea que el mismo ofrendante lo mataba, lo cortaba, lo lavaba y luego, amén, el sacerdote rociaba la sangre y después todo el cuerpo era quemado delante de Jehová. En las fiestas religiosas más importantes se ofrecían prendas quemadas tanto en la mañana como en la tarde, y el gran significado de la ceremonia de la ofrenda quemada consistía en la perfecta consagración y dedicación de quien la ofrecía, como dice Pablo en Romanos capítulo 12 y verso 1. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Hoy en día no hacemos sacrificios de esa manera, pero cuando ayunamos, ¿verdad? Estamos presentando nuestro cuerpo en sacrificio, amén, al Señor, que es nuestro culto racional. Así que esta ofrenda santificaba al ofrendante, amén. Esta ofrenda quemada es figura de Jesucristo, quien se dio a sí mismo sin mancha a Dios. Jesucristo sacrificó su vida por completo como ofrenda por el pecado en lugar nuestro. Note aquí, hermano y amigo que me escucha, que el becerro tenía que ser sin tacha, sin mancha. No podía ser manco, cojo, no podía ser ciego, no podía, ¿verdad?, tener ningún defecto, tenía que ser perfecto. Y el único, amén, que llena esos requisitos es ¿quién? Jesucristo, amén, el Hijo de Dios. El ser humano falla, las iglesias fallan, las religiones fallan, nosotros fallamos, pero Cristo nunca nos falla. Gracias a Dios, ¿verdad?, que Él es fiel y para siempre. Así que esta era la ofrenda quemada y, ¿verdad?, hay muchos detalles. Amén. Si usted tiene tiempo, léalo en Levíticos capítulo 1, porque no tenemos lamentablemente el tiempo para hacerlo en el aire. Amén. La ofrenda número 2 era la ofrenda de granos, Levíticos capítulo 2. Amén. Y la ofrenda de granos podía ofrecerse junto con la de sacrificio de animales. Los granos que se ofrendaban eran flor de harina, tortas de flor de harina sin levadura. Y es importante, ¿verdad?, aclarar que la levadura en la Biblia es tipo del pecado y también de la falsa doctrina. ¿Sabían ustedes eso? Dice la Biblia, Jesús dijo que un poquito de levadura leuda
toda la masa. A veces como creyentes decimos, voy a hacer aquello, no es nada, ¿verdad? Pero la Biblia dice que un poquito de levadura, hermano, leuda toda la masa. Salomón trae una enseñanza acerca de eso cuando decimos, eso no es nada, ¿verdad? Dios perdona. Dice que cazadnos las zorras pequeñas que entran en el viñado para dañar la viña, porque se entra la zorrita pequeña y entra la otra hasta que el hoyo en la cerca se hace tan grande que luego la mamá zorra entra. Y cuando alguien peca, cuando alguien cae de la presencia de Dios, no es, amén, así de noche a la mañana. Ya ha habido una gota de agua sobre la piedra, ha habido una tentación, ha habido una seducción, amén, sea de pensamiento o de maquinación en la mente. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Y es por eso que es importante. Hay cositas pequeñas, ¿verdad? Que tenemos que santificar nuestra vida todos los días, amén. Aún en la oración, Cristo designó que en el Padre Nuestro que dice, perdónanos, ¿verdad? Perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en tentación, amén, sino líbranos del mal. Así que era harina sin levadura. O dice que también eran granos de la primera cosecha. Sobre el altar, el sacerdote quemaba un puñado de granos a los que añadía sal, aceite o incienso. Oiga esto, ¿verdad? Hermano nos predicaba el viernes pasado de la sal, ¿verdad? Lo importante que es la sal. Y se encontraba en los sacrificios. Esta harina podía ser sazonada con sal, aceite o incienso, y el resto de los granos se le daba al sacerdote si era el sacerdote el que hacía la ofrenda a su propio favor. La quemaba toda sobre el altar. Aleluya. A veces cuando hablamos de darle a Dios, ¿verdad? Pensamos que solamente es el dinero. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque piden diezmo, porque piden ofrenda, pero Dios nos pide todo, no solamente es eso. Dios nos pide nuestro tiempo, ¿verdad? Nos pide nuestra vida, nuestro servicio, nuestro sacrificio de oración, de ayuno, nuestra adoración, qué importante, ¿verdad? Nuestra alabanza, que nos entreguemos sin reserva, hermano, toda área de nuestra vida que sea para alabanza de la gloria de Dios. Así que esta ofrenda quemada, ¿verdad? Los primeros granos, flor de harina, torta de harina sin levadura, era quemada en el altar. Por lo general los ricos dice que hacían ofrendas de granos además de la ofrenda quemada o de paz. Está eso en Números 15, 25 al 26, mientras que los pobres solo ofrendaban solo el grano. La ofrenda del grano era una ofrenda diaria que simbolizaba la vida de servicio de Cristo. La flor de harina representaba las características de Cristo, su naturaleza perfecta. Como la ofrenda era diaria, ¿verdad? Nos habla del servicio de Cristo, porque Cristo, hermano, no descansaba. Él decía, mi comida, ¿verdad? Cuando le decía, maestro, come, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él decía, hay que trabajar mientras el día dura, amén, porque, aleluya, viene la noche donde no se puede obrar. Así que no perdamos tiempo, a veces perdemos el tiempo, ¿verdad?, en la obra de Dios. La tercera era la ofrenda de paz, aleluya, y vamos a ir un poco más rapidito. La ofrenda de paz, Levíticos 3, dice que como su nombre lo indica, la ofrenda de paz era de forma literal un sacrificio por la paz y el compañerismo con Dios. La ofrenda de acción de gracias, la ofrenda de votos y la ofrenda voluntaria eran todas ofrendas de paz. Y la ofrenda de paz entonces era para hacer paz, ¿verdad?, con Dios. La ofrenda de gracias se hacía para dar gracias al Señor por las bendiciones recibidas por el ofrendante. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en la palabra de Dios dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Renegando, ¿verdad? No nos quiere Dios renegando, nos quiere dándole gracias. Con gratitud siempre, hermanos, démosle gracias al Señor por lo que Él, amén, nos da. La ofrenda de votos dice que se hacía por expectativa de bendiciones futuras, y las ofrendas voluntarias eran ofrendas adicionales que se hacían de manera espontánea junto con la oración del ofrendante y no constituían condición previa para recibir bendiciones. Para las ofrendas de paz podían utilizarse animales machos o hembras y se daba con tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite. Y usted sabe que el aceite representa la unción, ¿verdad? Estos sacrificios de paz simbolizaban
la paz de Jesucristo. Sabe que Efesios capítulo 12, verso 14 y también Colosenses 1:20 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, ¿qué? Uno, derribando la pared intermedia de separación. Yo quiero hacer un llamado a los amigos, ¿verdad? Y a los hermanos, busquemos la paz, sembremos la paz, amén, en los matrimonios, en la familia. Dios nos ha llamado a paz. La otra ofrenda era la ofrenda por el pecado. Levíticos 4, del 1 al 13. Los israelitas pecaban, dice, que cuando pecaban contra cualquier mandamiento de Dios, hacían una ofrenda por el pecado. Levíticos 4, 2 y 3. Si la persona no se presentaba al ser requerida como testigo, si tocaba algo inmundo, prohibido por la ley, si hacía a la ligera algún voto o si de manera involuntaria cometía alguna falta, debía hacer una ofrenda, amén, por el pecado. Y algo que tenemos que señalar es, en este caso de la ofrenda por el pecado, hermanos, es que el ofrendante venía al altar como pecador, con una actitud de reconocimiento de sus pecados y de arrepentimiento por ellos. No venía como adorador, sino venía como culpable y se paraba delante de Dios, como ocurría, dice, con los demás sacrificios, sino que se presentaba ante Dios como pecador. En otras palabras, Dios, mediante la ofrenda por el pecado hecha por el pecador, lo colocaba en la posición de tener que reconocer su responsabilidad por los pecados cometidos. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros reconozcamos nuestras faltas, ¿verdad que sí? La palabra del Señor dice que el que a Él viene no le echa fuera. Los amigos que nos escuchan, no importa el pecado que hayas cometido, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Solamente, amén, reconócelo. Bendito el nombre del Señor y Él te dará perdón. Y la última ofrenda, ya que el tiempo se nos termina, era la ofrenda expiatoria. Y eso está en Levíticos capítulo 5, versos 14 y 6, verso 7. Y esta ofrenda, su significado de la ofrenda expiatoria eran parecidos a la ofrenda por el pecado. Se hacía, por lo general, cuando una persona había incurrido en alguna falta contra su vecino y tenía, amén, que hacer restitución por alguna pérdida. O sea, que si había un pecado contra un vecino, contra el prójimo, en otras palabras. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, pero los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Para nosotros, para el pueblo, para Israel y para nosotros también. Los primeros 4 son hacia quién, hacia Dios, ¿verdad que sí? Usted se acuerda de los mandamientos, pero los últimos 6 son hacia quién, hacia el prójimo. Hacia tu vecino, tu hermano, ¿verdad? Tu esposa, tus hijos, tu jefe en el trabajo, amén. Bendito el nombre del Señor para siempre. Todos los que nos rodean son nuestro prójimo. Así que si había habido una falta en contra de un vecino, de un prójimo, se ofrecía la ofrenda, amén, expiatoria. Aleluya. Y dice que si la persona defraudaba a alguien o le causaba algún daño, tenía que devolverlo todo y añadirle la quinta parte, según Levítico 6:5. El transgresor era así perdonado y la víctima retribuida. El significado de esta ofrenda expiatoria es que Jesucristo no solo llevó nuestros pecados cometidos contra Dios, sino también los pecados que hemos cometido contra nuestro prójimo. De modo que si venimos a Él arrepentidos con nuestros pecados, Él siempre, ¿qué hace? Nos perdonará por su grande misericordia. Hemos considerado, ¿verdad?, estas diferentes ofrendas, amén, sacrificios que constituían pactos entre Dios y el hombre en el Antiguo Testamento. Al llegar el cumplimiento del tiempo, nació Jesucristo y en Él hallaron cumplimiento todas las leyes en cuanto a las ofrendas y los sacrificios que aparecen en el libro de Levíticos. Al darse a sí mismo a Dios como el Cordero sin mancha y sin contaminación y derramar su sangre en la cruz del Calvario, amén, como de la manera en que lo hacían los israelitas, pero el problema es que volvían a pecar. Pero hay algo bien lindo, ¿verdad?, que la hermana nos leyó en Hebreos capítulo 10, y con eso terminamos, y es que dice que el Señor dijo: en aquellos tiempos pondré mi ley, ¿en dónde? En sus corazones. Amén. Y ahora no es necesaria ninguna ofrenda de sacrificio de animales ni de sangre, sino que nada más, ¿verdad?, darle a Dios, agradar a Dios en nuestra vida diaria, amén, en todo, amén, lo que hacemos. Vivir, amén, como dice la palabra, en santidad
para el Señor. La gente dice que es difícil, pero no lo es cuando usted, amén, de verdad se ha convertido y ha nacido de nuevo. Porque Él es el que te da la fortaleza, amén, para serle fiel. Así que esta lección está muy linda y vamos a seguir hablando de lecciones, amén, parecidas a esta todos los miércoles. Así que invitamos a los radio oyentes y a los hermanos que nos siguen en el internet a que nos sintonicen, amén, y puedan recibir la bendición de la palabra de Dios. Es la mejor semilla, amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. Queremos hacer un llamado para terminar, amén. Si quiere aceptar a alguien a Cristo en la radio o en el internet, queremos decirte que estas ofrendas del Antiguo Testamento eran inválidas por el pecado de la gente, pero Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y ya no hay necesidad de otra ofrenda. Él te ama, Él murió por ti, amén, y queremos invitarte a que abras tu corazón y para que su sangre te limpie de todo pecado. Él te ama, acéptalo y sírvele porque Él es nuestro Dios. Dios le bendiga y gracias. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Hasta la próxima. Gloria a Dios. Gracias por su sintonía. Acompáñenos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Déjenos saber sus comentarios o dudas al 702-742-2001, 742-2001, o visite nuestra página de Facebook, La Célula al Aire, Iglesia Central, Visión de Dios.